Los saludamos en Es Real. Como siempre nos alegra hablar de un Dios que se preocupa por nosotros, que nos ama, que nos habla, que está ahí y al cual podemos acceder de forma tan sencilla. Hoy continuaremos con la segunda parte de este programa que hemos titulado El llamado de Dios. No te pierdas la primera parte en nuestra página web del canal Televid, en la programación Es Real, allí puedes ver alojados los demás programas. Estamos con la hermana Elvira Arango. Ella pertenece a la comunidad Hijas del Fiat, una comunidad acá en el oriente de Antioquia, y ella nos está contando su testimonio sobre cómo llegó a Dios. Elvira, te saludo nuevamente. Pablito, ustedes dos amigos ya prácticamente de toda la vida. Sí, ya sí. Y hermanos, más que amigos, hermanos Sí. en la fe. Hermana Elvira, tú llegas entonces a Dios después de hacer un tour espiritual, siendo de una familia católica, de padres creyentes, colegio católico, pero sin una fe muy profunda, en realidad una fe que distaba mucho de la experiencia real de Dios, ¿no es cierto? Haces un tour espiritual y en el capítulo anterior nos contabas que en la universidad con una amiga de locuras empezaste a frecuentar personas que leían las cartas, el tarot, tabaqueras, en fin, tu madre enferma. Sí. Y un amigo te dice, en medio de esta situación de enfermedad, te voy a mandar a alguien a que vaya a orar a tu casa, Sí, para ver qué pasa. exactamente. Ahí ya cuando conocí a Pablo. Y llega Pablo, que era ese alguien. Sí, que iba a orar por mí, que me dio mucho susto y todo esto. A ver, cuando Pablo llegó y estuvo ahí, dijo, vean, nosotros normalmente somos 3 que andamos para arriba y para abajo orando por la gente, eso fue lo que él dijo. Pero hoy solamente podía yo. Entonces, Una agenda muy apretada, ellos estaban muy apretados y yo muy desocupada, ¿me entiendes? literal. Hermana, eso fue lo que pasó. Eso fue lo que pasó, estoy desocupado, no sé qué hacer. De pronto voy y me dan comida. Dijo, él fue a la casa y ese día nos dijo, no, si quieren, ya mañana, como en el testimonio él habla de sus 2 amigos, digo, ya mañana puedo venir con ellos 2, porque ya mañana ellos sí pueden. Entonces le dije yo, listo. Entonces llamé a mi mejor amiga. Entonces esas amigas que hablábamos todos los días. La que hacías el tour espiritual, Exacta. Joana. La que Entonces te yo le acompañaba dije, todo. Joa, no te imaginas lo que tengo en mi sala, le dije yo. Y tiene 2 amigos. A falta de uno son 3, imagínense. No, le dije, vino a orar, es súper bonito. Y como ella era tan espiritual, tan de oración, yo sabía que eso era algo que le iba a gustar. Entonces al otro día ella fue y estuvo con nosotros, vinieron Santiago y Juan Esteban. Entonces uno no sabía dónde mirar porque eran muy lindas. Entonces uno dice, bueno, parece que Dios lo pone a uno como muy, ¿cierto?, agradable a la vista. Claro, esto aguanta. Me va a tocar convertirme. Imagínate tantos pensamientos pasando por la mente de esta mujer. Tantas bobadas, pero se los comento porque yo creo que no soy la única. Yo creo que allá muchos han pasado por cosas así. Y Dios se vale Que todo. sepan que es normal. O sea, que sepan que es normal todo lo que uno piensa. Al final ellos fueron, oraron por nosotros y nos invitaron al grupo que tenían de oración, un grupo de jóvenes. Y ahí empezamos. Hacían parte de una fundación y en esta fundación nos dedicábamos a evangelizar. Entonces, primero era como una formación para cada uno de saber cómo era nuestra fe, porque el solo hecho de ese camino espiritual extraño que habíamos hecho era dictado por la ignorancia. O sea, el visitar todas estas personas, brujos, brujas, videntes. Sí. Todo eso es ignorancia, ignorancia de nuestra fe, ignorancia de lo que es compatible con la fe católica o no, y también la tibieza. Uno, sí, yo voy a misa todos los domingos, no me molesten, o sea, no. Entonces, cuando uno empieza a conocer ya lo que es Dios, la vida de oración, cuando te empiezan a decir todo esto, hay una parte que les quiero contar antes de seguir con todo lo de la evangelización, y es que cuando Pablo me había dicho, haga esta oración cuando se sienta lista, yo fui a una capillita y me pareció hermosísimo porque yo ya iba con el corazón dispuesto a hacerle esa entrega a Jesús. Entonces yo creo que a muchos les ha pasado, yo veía el crucifijo y lo veía con los brazos abiertos y era como si me estuviera diciendo que venga, yo lo abrazo. Pero yo sabía cómo tenía mi corazón, yo sabía cómo estaba de sucio, yo sabía todo lo que tenía en la cabeza,
uno conoce su propia maldad, ¿sí? Entonces yo me sentía indigna, y lo era, de hecho, pero cuando me arrodillé y empecé como a entregarle mi vida, era como la certeza de que él estaba feliz, de que yo le entregara ese pedazo de corazón que estaba sucio, arrugado, cochino, todo, pero era como esa certeza de que le daba mucha alegría, y eso me daba alegría a mí. Entonces, después de eso, ya como con ese primer impulso, es que uno ya empieza a decir, yo quiero evangelizar porque yo quiero que a la gente le pase esto. O sea, yo quiero que la gente pase por lo mismo. O sea, tú empezaste a tener un encuentro con alguien. Sí. No tener una creencia religiosa porque sí. Como abstracta. Exacto, sino que en realidad te encontraste con alguien. Sí. Porque incluso tú lo que dijiste en el anterior programa era que cuando le hiciste caso a Pablo, porque Pablo oró por ti, pero tú estabas con cierta resistencia. Y dice, bueno, y tú dijiste, él te dice, no importa, lo importante es que usted vaya después en su intimidad y abra su corazón. Tú al principio dijiste, yo pensaba que estaba hablando sola, porque él te dijo, vaya ore y ore usted sola, no me crea a mí, vaya usted experimente. Pero ya después dijiste, ya luego sentía que alguien me estaba escuchando. Ese es ese encuentro, ¿cierto? Así es. ¿Y qué comenzó a pasar ahí? Entonces te empezaste a nutrir de él, a hablar. Empecé a hacerlo siempre, porque de igual manera uno necesita ser escuchado. Y uno, por lo menos yo, en el momento en que me encontraba y en el ambiente en que me encontraba, no sentía que fuera escuchada por nadie. Entonces las que empezamos este caminito fuimos Joana y yo, ¿cierto? Entonces entre nosotras sí nos hablábamos, íbamos al grupo de oración y compartíamos como esas experiencias y ese crecimiento espiritual que uno se va retroalimentando de los demás y de los jóvenes que iban empezando a ir a ese grupo. ¿Qué hacían en ese grupo? Pues orar. Era muy chistoso pero no es como vamos a orar y cogemos la Biblia y vamos a leer, que uno se imaginaba, yo realmente me imaginaba hermano como Pablo va a llegar y hable la palabra y hace una procesión con la... No, sí, uno se imagina, y en ese tiempo que uno era joven, uno dice, Dios mío, como qué pereza, al principio yo decía qué pereza, pero como yo los veía como así, como animados, entonces dijimos vamos y vamos juntas, porque si nos aburrimos, nos vamos juntas. Nos reuníamos en un restaurante, una cuadra abajo del Parque del Poblado, y la pasábamos muy bien con Dios y veíamos muchos jóvenes llegar y ser transformados. Pablo, ¿qué le dices a las personas que critican ese modo de operar del Espíritu? Porque creen que a veces tenemos que tener un encuentro con Dios, pero en una iglesia no más, o en medio de una oración, de un devocional muy profundo. Mira, el encuentro con Dios es tan personal y único como cada ser humano es único, y es un encuentro, repito, y es personal. Así que Dios a mí me tomó en un parque orando al lado de personas que estaban consumiendo marihuana, en la noche, novios, parejas de novios ahí en las bancas del parque, y Dios me tocó ahí. No me tocó en una basílica, en una catedral, pero a otros sí los puede tomar allí, como el caso de mi hermano nos contaba. Entonces, Dios no tiene un molde. Dios creó la libertad, Él es un ser libre por antonomasia, así que el ser humano condicionar cómo Dios va a actuar es muy difícil. Más bien ver y descubrir. Mira, por ejemplo, Elvira, fui a orar por su madre, pero Dios iba detrás no solamente de hacer algo en su madre, sino detrás de Elvira y propiciar un llamado para ella. Y yo sí simplemente fui como un eslabón de una cadena en la providencia del Señor. Y eso es lo que hace Dios con todos nosotros cuando disponemos el corazón, ser eslabón para que su voluntad se manifieste. Porque la iglesia, en últimas, como cuerpo vivo de Cristo, somos las manos de Dios en esta tierra. Y si nosotros nos disponemos y decimos, bueno, Señor, queremos hacer tu voluntad, esa disposición es muy valiosa para el Espíritu y actúa en nosotros. Pero así como lo hiciste tú, sí, dijiste, total. Señor, acá estoy. Y empezaste a hablar con él. ¿Cómo empezaste? Y no solo iba al grupo, ella también servía. Qué pena ahí, Manu. Sí. Ella también comenzó a ir, y íbamos a pueblos, a colegios. ¿Y qué pasaba ya en esa tarea de evangelización? Es muy lindo porque uno va con la idea como de querer
que la gente pase por la experiencia de uno, ¿cierto? Que Dios lo saque de la oscuridad en la que uno vive, que uno ni se da cuenta de que está ahí, uno cree que está muy bien. Entonces, ese hecho de querer sacar a la gente de ahí, pero saber que el que más recibía era uno. Cierto que es todo lindo. O sea, es tú como... ibas a hablar de Dios y la que más sentía que llegaba a ser así. Sí, por todo lo que usted veía, por cómo la gente recibía, por lo que la gente te contaba, porque muchos también abrían su corazón, darte cuenta que la gente realmente no tiene con quien hablar de muchas cosas. Elvira, ver que tu vida es útil en virtud de la gracia que Dios ha puesto en ti, y eso le da un significado a tu vida muy valioso. Haberle encontrado un significado, porque finalmente vos podés andar por la vida como un zombie. Voy, estudio, hago no sé qué, y entonces estudio para ir a trabajar, y entonces me caso, tengo hijos. Es como muy, uno tiene una estructura como muy ya determinada, pero si usted no le pone sabor, pues en cualquier momento se va a aburrir, ¿cierto? Va a perder el sentido. Ir allá a los colegios, fue muy bonito. Al principio yo le decía a Pablo, no, yo los acompaño a los colegios y oro, ¿cierto? Pero yo le decía, no, yo no soy capaz de hablar en público. Yo no soy capaz, y realmente era muy... Les voy a contar la maldad que me hizo Pablo. ¿Qué hiciste? Es que les voy a contar una maldad. Entonces yo nos sentamos y fuimos muchos del grupo ese día a un colegio, creo que eran de franciscanas, por allá como en Envigado, yo no sé en dónde, a Itagüí, no sé. Nos sentamos y éramos como 7, habíamos ido. Y entonces Pablo vino que contaba vos, y yo no voy a hablar, oiga, yo no soy capaz de hablar, y me daba mucho miedo, o sea, me daban nervios. ¿Sí se acordó? Contá vos que Dios es real. Entonces llegó Pablo y empezó a contar. Pille pues lo que hizo Pablo. Iba a hacer la mímica, pero pues no queda. Entonces empezó, bueno, no, muchachos, ¿cómo están? Yo soy Pablo, entonces les cuento que yo tenía una vida muy horrible y de repente conocí a Dios. Dios vino a mí, Dios es real, Dios hace todo esto, y aquí tengo a Elvira que va a contar su testimonio. Lanzamos al agua. No, lo viste chiquitico. No lo vi chiquitico. ¿Por qué? Porque mientras él hablaba, yo estaba orando, porque la idea de los que íbamos, que de pronto no íbamos a hablar, era interceder para que los corazones de estos niños se abrieran, para que nosotros no fuéramos a meter las patas, todo. Y mientras yo estaba orando, yo le empecé a decir a Dios, empecé a sentir como esas ganas de hablar. Entonces yo le dije, Señor, yo quiero contar el testimonio, yo quiero, pero dame una señal a ver si tú quieres, ¿cierto? Pero no, lo que tú quieras, pero tengo mucho miedo, pero yo quiero contar el testimonio. Y en esas, Pablo, es que ya y las dejo con Elvira. Las cosas de Dios. Entonces, claro, en ese momento yo me puse muy nerviosa, pero al final, pues yo le había pedido una señal, ¿cierto? Me la dio claritica. Entonces yo me levanté y eso fue es la primera vez que conté el testimonio. Obviamente entre nervios, entre desorden, entre no sé qué, pero es muy bonito porque Dios obra. Incluso en tus propios errores, si uno tiene la disposición correcta, Dios va a orar hasta en tus errores. ¿Qué más cosas veían en esas tareas de evangelización? Oh, mira, eso era tan maravilloso, porque simplemente exponiendo tu vida, ser testigo de Cristo ante los demás, sin un guión. El guión es tu propia vida, y no te tienes que memorizar nada, porque eres tú el artífice, como testigo de lo que Dios ha hecho en ti. Por eso se llama testimonio, soy testigo de lo que Dios hace en mí. Y hablábamos y veíamos cosas espectaculares. Personas que veían la fe como algo solo de religiosos, no veían que unos jóvenes podían hablar de manera fresca de Dios. Y no solo eso, cuando pasaba lo sobrenatural de Dios, el momento carismático del asunto, donde el Espíritu Santo hacía de las suyas, era lo que más disfrutábamos en ese tiempo. No, todavía lo disfruto. Veíamos personas convertidas en su corazón, algunas personas le crecían en unos colegios extremidades, huesos, reacomodación, reajuste de la columna, heridas del corazón, sanidad de raíces de amargura, muchos, personas que se arrepentían y que después decían, bueno, y no, yo quiero más, y entonces iban y llegaban al restaurante
y donde nos reuníamos y bueno, y ahí Y aprovechamos. esos niños de colegio llegaron varios. Y tú Muchos feliz que ahora ahí. están Muchos. evangelizando. Por ejemplo, de Mariana, que hace rato que no la veo, pero que También. Y de ahí súper Dios- linda porque ella fue de los colegios, empezó a ir y empezó a evangelizar también. Y tú feliz de ver que Dios era real. Claro, o sea, yo ya como con la experiencia propia, ya uno tiene una visión distinta, pero el solo hecho de ver cómo actuaba Dios y que uno podía ser ese instrumento, o sea, como que te das cuenta que no es que hay un montón de personas especiales, sino que Dios va a usar de a lo que sea, hasta a uno lo usa. O sea, él Actúa a dice- pesar de uno. Exacto, a pesar de uno, hasta uno con las falencias que uno tiene, con los vacíos que uno tiene, y aún así uno decir, y Él obra aquí. Es mucha la necesidad de la humanidad, mucha la misericordia de Él, mucha la falta de servidores. O sea, porque para decir te agarro a vos, es Así porque es. muchos que tienen muchos talentos le han dicho que no. Es verdad, de lo vil y menospreciado. ¿Cómo empiezas, Elvira, a sentir el llamado a la vocación? Bueno, además de que cuando era niña lo sentía, yo recuerdo mucho, este grupo no era un grupo católico, era un grupo interdenominacional, ¿cierto? Entonces había varios de diferentes religiones. Yo me quedé muy impactada porque en principio incluso había un sacerdote que decía mucho cuidado porque entonces muchos empiezan así para llevárselo a una iglesia cualquiera, ¿cierto? Pero yo noté que no era el modus operandi, porque desde el principio siempre me dijeron, si vos sos católica, tenés que ser una buena católica, seguir lo que tu iglesia te pide, hacer lo que tu iglesia te pide. Y este siempre fue como el motor, ser una buena católica. Y de hecho, en aquella época, en la misma fundación donde estábamos, una de las cosas era que ni siquiera se invitaba a las otras personas a la iglesia, porque no se trataba de venir, yo te agarro, Proselitismo, no había proselitismo. Sino que se trataba de un lugar donde se conocía a Dios y se hacía conocer. Sí, cristianos, sí, no era que interdenominacional porque había pues hindúes y no, éramos todos cristianos. Eran unos jóvenes que estaban conociendo el operar del Espíritu y aquí está pasando algo, venga, reunamos. Exactamente. Entonces yo empecé, me decían, sea buena católica, y yo me quedé pensando, pero ¿qué hace un buen católico? Y lo único que se me vino a mí a la cabeza fue, un buen católico pues va a misa, no. O sea, Es lo normal. se me ocurrió y yo dije, bueno, pues vamos para misa. Entonces empecé a ir a misa con la conciencia, porque de igual manera sí había conciencia de que Dios está en el Santísimo Sacramento. Entonces siempre después de la misa me quedaba en el Santísimo, como conversándole como yo le conversaba, ¿cierto? No, este día fue así, no sé qué, contándole lo que había en el corazón, normal. Pero es muy importante, y esto es muy importante y lo quiero como recalcar muchísimo, el silencio. El silencio es fundamental. Estamos muy acostumbrados, e incluso porque también ya después empecé a ir a la renovación, a la no sé qué, y son cosas muy lindas, son manifestaciones de Dios muy lindas, pero no es todo. ¿Sí? Eso no es todo. Y esa parte del silencio, que es una parte como tan íntima del alma con Dios, eso se desarrolla en el silencio. O sea, Dios te puede hablar donde sea porque es Dios, ¿cierto? Pero difícilmente te va a hablar si estás en una discoteca, ¿cierto? O difícilmente lo vas a escuchar, ¿sí? Entonces el silencio es algo precioso. Y en medio del silencio, cuando yo estaba con el Santísimo, yo empecé a sentir ya que Él me llamaba. Porque entonces yo decía, era un sentir. Más que un sentir, era una experiencia, era como si dijera, yo quiero más. Y yo decía, ¿cómo que quiere más? Pero yo ya sabía como por dónde iba. Y yo, no. Yo voy a contar una infidencia. Ella estaba en ese momento en noviada, ¿o me equivoco? Eso, primo, así como la hace quedar mal, Sí. usted también tiene que meter la cucharada. Así En es. novia. Sí. Con un hombre bueno, de fe. Sí, un hombre de fe, que de hecho me pareció súper bonito, porque lo conocí en esa iglesiecita, y él era de los que cantaba en un grupito de jóvenes que había en la iglesia. Y de hecho, estando ahí frente al Santísimo, me fui
y él me llamó, que no, que venga este grupo, que no sé qué, y ahí lo conocí. Fue muy bonito porque fue una experiencia ya de encontrar a Dios en la parte católica con más gente. Entonces empecé a ir al grupito que él tenía ahí, después nos ennoviamos y empecé a conocer más gente católica y me sentí mejor allí. Me sentí mejor allí porque en el grupo donde estaba era muy lindo, aprendí muchísimo, pero no podía hablar de muchas cosas de mi fe porque no las compartíamos, no porque me dijeran no puedes hablar, no, porque ya me hubiera ido. Pero el solo hecho, por ejemplo, de no hablar de la Virgen, no hablar de los santos, no hablar de la Eucaristía, hace que vos en tu proceso de crecimiento pues te quedas sin algunos alimentos. ¿Sí? Es que tú estabas experimentando realmente. Y que por eso yo creo que Dios me permitió tener esta relación también con esta persona, porque él sí era muy católico y empezó como a llevarme. Pero hay un suceso, en 30 segunditos, hay un suceso en el que tú sientes que ya Dios vas en un carro y él te dice te quiero para mí. Sí, iba con él, con este muchacho. Tenemos 30 segundos. Listo, 30 segundos. Íbamos en el carro, veníamos de una finca. Pusimos musiquita como de alabanza, no sé qué. Cuando empecé a decirle a Dios, Señor, yo quiero, me parece súper lindo esto, me parece muy lindo tener una relación en Dios, un futuro matrimonio que pueda ser misión. Y le empecé a decir todo eso en el corazón, porque yo veía la relación como algo muy serio. Pero hubo un momento que como que entré en un silencio total, alrededor mío era como si se hubiera callado todo y sentí en el corazón como si fuera la voz de Dios. Yo no te voy a decir que escuché la voz, no, fue como en el corazón que me decía, me encanta todo eso, pero yo te quiero toda para mí. En ese momento a mí me pasaron mil cosas. Entonces yo dije, no, la carrera ya la había terminado, iba a empezar la especialización, me iba a ir para Bogotá, yo quería trabajar en mi carrera, y le empecé a decir todo eso y le dije no le dije no, solo no le dije nada. Me asusté y me quedé como así, y yo estaba llorando, yo no me di cuenta. Y en ese momento como que el silencio se fue, como que él me soltó la propuesta, esperó un ratico, no hubo respuesta y se fue. Eso fue más o menos lo que 30 pasó. segundos. Y así fue tu llamado, porque aquí sintetizo, nos debemos ir. En 3 años después ya Elvira toma la decisión y dice, me voy de religiosa, y ya hace parte de la comunidad Hijas del Fiat, muy carismáticas, llenas del espíritu. Gracias por contarnos tu historia y nos vemos en un próximo programa que también tendremos a Elvira para hablar sobre la verdadera devoción, para aprender a tener una relación personal realmente con Dios. No te lo pierdas, nos vemos y los esperamos a todos.